Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer un wok de tempe con salsa de cacahuete. Para hacerlo vamos a necesitar un bloque de tempe, lo acompañaremos con unas zanahorias, una cebolleta, toda entera, incluida la parte verde, una ramita de apio, bueno, voy a usar la mitad, apio, vamos a usar unas setas normales y corrientes, unos dientes de ajo, jengibre fresco rallado, orégano, curry, unos copos de chile, aceite de sésamo y sal. Y para hacer la salsa de cacahuete vamos a necesitar mantequilla de cacahuete, agua, zumo de lima, un poco de sal, sirope de agave, salsa de soja y miso. Empezaremos por preparar la salsa de cacahuete. Ponemos en un vaso batidor el agua, el zumo de lima, la salsa de soja, el sirope, el miso, una pizca de sal y la crema de cacahuete, la mantequilla. Y ahora simplemente batimos. Probamos a ver cómo está de sal, que aún estamos a tiempo. Perfecto, pues esto ya lo reservamos. Empezamos por picar el tempe. Lo vamos a trocear. Y ahora seguimos con las verduras. Cortamos media ramita de apio. En trocitos que no sean muy pequeños, para que los encontremos, pero que tampoco sean muy grandes, que nos molesten demasiado al bocado. Las zanahorias también, así, un corte oblicuo, y finitas las rodajitas. Cortamos también las setas en trocitos regulares, que no sean muy pequeñinos, no muy grandes, lo justo para que nos los encontremos de vez en cuando en la boca. La cortaremos en juliana. Y ahora que ya lo tenemos todo picadito, nos vamos al fuego. Bueno, ya tenemos aquí todos los ingredientes preparados y a mano. Un poquitín de aceite en el wok, encendemos el fuego y vamos con la receta. Empezamos por dorar el tempe. Cuando veamos que ya están todos más o menos doraditos, sazonamos un poco. Y lo reservamos. Dejamos que el wok se enfríe un poquitín y ponemos más aceite.
porque ahora ya vamos a hacer las verduras. Así. Yo creo que unas 3 cucharaditas valen de sobra. Echamos los ajos. En vez de picarlos, prefiero chafarlos con este chafador de ajos, que me resulta mucho más cómodo. Bueno, añadimos el jengibre rallado, ponemos la cebolleta, cuando veamos que ya empieza a estar un poco blandita la cebolla, echamos el apio. A continuación la zanahoria. Y por último, las setas. Ahora ponemos la parte verde de la cebolleta, aunque hemos reservado un poco para decorar. Un poco de sal. Solo un poquito porque luego va a llevar la salsa. Ponemos el curry, los copos de chile, el orégano, esto huele ya, madre mía, que alimenta. Qué bueno. Así que se hagan un poquitín las especias también. Incorporamos de nuevo el tempe. Y por último, la salsa de cacahuete. Y ahora lo dejamos cocer a fuego suave unos 7 minutinos. Y ya tenemos listo nuestro wok de tempe con salsa de cacahuete. Yo lo voy a acompañar con un arroz basmati y con unas rodajitas de lima. Veganízate. El tempe es un alimento muy rico en proteína, pero que a algunas personas les cuesta un poquitín de trabajo comer, porque tiene un sabor un poco especial y hasta que nos acostumbramos a él nos cuesta un poco. Os lo digo porque a mí me pasaba. Así que esta receta es perfecta para todas esas personas, porque con la salsita de cacahuete y las especias queda perfecto y así nos vamos acostumbrando un poco a su sabor. No me digáis que no tiene un pintón espectacular, está de rechupete, está buenísimo. Todos los ingredientes de esta receta los vais a encontrar abajo, como siempre detallados en la cajita de descripción, donde también os voy a dejar un enlace con una lista de reproducción con más recetas de tempe. Y también encontraréis, como no, los enlaces a todas mis redes sociales. Y esto es todo por hoy. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, suscribiros si no lo habéis hecho, no se os olvide que es muy fácil, es solo darle al botoncín y cuantos más seamos, mejor. Compartir con todo el mundo para que se suscriban y disfruten de estas recetas tan sencillas. Darle a la campanita también para que no se os pase ninguno de mis vídeos, así os avisará cada semana con mi nuevo vídeo. Y muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!